iniciar con el tema de hoy. Les damos nuevamente la bienvenida a todos y vaya por favor a la palabra de Dios. Vamos a empezar este tema que es el número 30 ya de la serie que estamos viendo, la verdad del Evangelio de la Gracia, que es estudio expositivo de la carta a los Romanos. Y hoy vamos a ver la primera parte de un tema que se llama Dios elige a un pueblo. Dios elige a un pueblo. Yo le voy a pedir que venga a Romanos capítulo 9 y acompáñenme desde el versículo 1 hasta el 8. Dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos de Abraham, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Este tema que retoma o que introduce el apóstol Pablo habla acerca de la elección de un pueblo por parte de Dios, la elección de Israel como nación. ¿Está bien? Es decir, el propósito de describir en este caso, porque utiliza lo que es este capítulo, el capítulo 9, 10 y 11, para describir esa elección. Sí, pero repito, el propósito de esto es ratificarle de alguna manera al pueblo, a la gente, a nosotros, a la iglesia, que la elección de Dios está basada en su buena voluntad y no en los méritos o en las obras de quien Él elige. ¿Sí? Empieza por ahí, lo introduce de esa manera, lo voy a repetir. La elección de Dios está basada en su voluntad, está basada en lo que Él determina hacer, está basada en todo lo que tiene que ver con Él mismo, ¿sí? Y no en los méritos de quien Él elige. Es decir, Dios no elige a alguien porque tenga un mérito, porque merezca ser, que Dios lo llame para esto. Es que yo merezco que, por ejemplo, pues yo ya tengo méritos para servir, yo ya merezco servir. La verdad es que nadie lo merece, nadie tiene los méritos para hacerlo. Servir es un privilegio y es una respuesta que le damos a Dios, por ejemplo, pero Él elige. ¿Estamos aquí? Y esto es algo importante que tengamos claro. Dios siempre elige. Dios siempre toma la iniciativa. Y esa elección que Él hace es intrínseca a su naturaleza. Es decir, su elección tiene la esencia de quien Dios es. Tiene la esencia de todos los atributos de Dios, ¿verdad? De todo lo que es Él, de todo lo que Él hace y por qué lo hace, porque Él es el único Dios verdadero. Es decir, todos los atributos o cada uno de los atributos que Dios tiene es precisamente lo que lo hacen ser Dios. Por eso es Dios. Y Él es el único que los tiene y toda su decisión, todo lo que Él hace, pues tiene esa misma naturaleza. Por ejemplo, Dios eligió hacer la creación. Él lo eligió hacerlo. ¿Quién más lo iba a hacer? ¿Solita? ¿Cómo se llamó el Big Bang?
¿verdad? Y está bien que digan, no, pues que el Big Bang y que llegó un planeta y se estrelló con el otro. Sí, el asunto es quién hizo esos planetas, quién los puso ahí. No, pero pues es que de repente de la nada, ok, ¿y quién puso eso? ¿Quién puso la nada? ¿Sí me explico? O sea, todo parte de Dios, todo se origina ahí, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Entonces yo quiero decirles que Dios no tiene necesidad de probarle nada a nadie. ¿Están de acuerdo con eso? No tiene necesidad de probarle nada a nadie. De hecho, miren, Dios no tiene necesidades. ¿Sí sabe usted eso? Es que Dios te necesita aquí. Dios no nos necesita. Dios no necesita, o sea, Dios no tiene, Él mismo no tiene necesidades, porque fíjense, digamos, hipotéticamente, si Dios tuviera necesidades, ¿quién le supliría las necesidades a Dios? ¿Sí? ¿De quién tendría que depender Dios? Pues entonces ya no sería Dios, no al menos el Dios de la Biblia. No sería ya entonces el Dios que se autorrevela al hombre por medio de las Escrituras. Sería absurdo pensar que el Dios creador tendría que crear a quienes le ayuden, ¿se imagina? Ay, no sé qué hacer, necesito ayuda, voy a crear un montón de criaturas ahí para que me ayuden, ¿verdad? Entonces, como necesito que me ayuden, con mi palabra voy a crear todo y por favor, es absurdo pensar eso. Dios no tiene necesidades, ¿sí? Pero escuchen, Él ha querido mostrar su gloria. Él ha querido mostrar su magnificencia, su amor, su bondad, su gracia, su misericordia, ¿verdad? Sabiendo Él que ninguna criatura puede tener un mayor bien que Dios mismo. Entonces Él decidió crearnos, escuchen bien, con el propósito de deleitarnos en Él por la eternidad. Porque no hay mayor bien. O sea, no hay mayor beneficio, no hay mayor bienestar que ninguna criatura pueda tener que su Creador. Así de sencillo. O sea, no es complejo. Entonces dice, si Dios no tiene necesidades, entonces ¿por qué hizo todo? ¿Por qué creó al hombre? Es que Dios se sentía solito. Dios no tiene necesidades. ¿Qué parte de no nos necesita? No entendemos. Porque hay uno que anda cantando, ¿no? Por ahí, que Dios se sentía tan solo en el universo que decidió crearnos. Y luego hace una de las, en la expresión, una parte de la estrofa ahí de una canción de él, donde dice, como que está hablando Dios, diciéndole al hombre, sin ti me muero, sin ti me desespero. Y ahí tienen al montón de tapados aplaudiéndole. Es una herejía eso. Pero redonda por donde la vea. Que Dios no tiene esas necesidades. Ahora, tampoco Dios decidió crear autómatas. ¿Sí sabe lo que es un autómata? Es decir, una creación ya preconfigurada a simplemente responder mecánicamente. ¿Se acuerdan que la semana pasada y creo que la antepasada también tocamos algo acerca del determinismo teológico? Es decir, que Dios es el causante de todas las cosas, que todas las acciones del hombre han sido determinadas por Dios. Si tú te caíste, pues Dios quiso que te cayeras, no es porque te tropezaste, pero es que me tropecé y no me fijé, es que Dios hizo que te cayeras. Entonces ese es un extremo, eso no tiene nada que ver, ¿sí? Entonces, él no nos hizo, o no hizo una creación, no hizo un montón de autómatas, ¿verdad? Como una máquina que solo se usa para producir o para recrear algo, desprovisto de toda capacidad de reconocer y disfrutar al que lo creó. No es así. Dios le dio a su creación, ¿verdad? Primero a los ángeles y posteriormente al hombre, le dio la capacidad de reconocerlo a él. Le dio al hombre la capacidad de apreciarlo, de valorarlo, de disfrutar de sus atributos, de disfrutar la belleza. Fíjense, el salmista
Dice, una cosa he demandado al Señor y esta buscaré, que esté yo todos los días en la casa del Señor para contemplar la hermosura de su santidad, para disfrutar su belleza. O sea, Dios le dio al hombre, le dio a su creación la capacidad de disfrutarlo a Él, le dio la capacidad de responderle a Él, ¿sí? La belleza de Él mismo. ¿Está bien? ¿Sí o no? Ok, entonces, bueno, Dios por alguna razón y plan eterno que muy probablemente no entendamos a cabalidad de una forma completa, Él eligió a un pueblo en la tierra para que fuera dado o que fuera el encargado de presentar, de dar a conocer a este Dios creador, a toda la raza humana, para darle a conocer a la gente la buena voluntad de este Dios, ¿verdad? El deseo de Dios de reconciliar consigo mismo al hombre, porque es el hombre el que se tiene que reconciliar con Dios. El asunto es de que el hombre no tiene la capacidad de reconciliarse con Dios por sí mismo. Y Dios eligió un pueblo aquí en la tierra. ¿Por qué? Pues porque estamos en la tierra. Sí, no pasó o no pasa como luego mencionan, ¿no? Ahí es que vienen los ovnis, ¿no? Y te mandan un montón de extraterrestres con un mensaje. No es así. Entonces nos enseña la Escritura, ya lo hemos visto mucho, ¿verdad? Que el hombre traspasó los límites que Dios le puso, que violó lo que Dios le estableció de una manera consciente y lo hace responsable al hombre delante de Dios. Pero Dios eligió un pueblo. ¿Sí? Dios eligió un pueblo y eso ha sido algo que es soberano de Dios, algo que probablemente solamente Dios entiende en su capacidad. En Éxodo, vengan conmigo por favor a Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6 dicen, ahora pues, fíjense bien, si dais oído a mi voz y guardáis mi pacto, o sea, si atiendes y obedeces, vosotros seréis mi especial tesoro. Esta expresión de mi especial tesoro es un hebraísmo para decir propiedad exclusiva. Fíjense, ¿cuántos de los que están aquí son propiedad de Dios? ¿Cuántos son propiedad exclusiva? Eso es algo bien fuerte, ¿eh? Redimidos por Él. Eso es algo bien fuerte, que le pertenecemos a Él. Dice, sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. O sea, yo te elijo a ti como nación por encima de todos los pueblos. O sea, está hablando de una preferencia de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiso, nada más. Ahorita lo vamos a ver. Si vosotros me seréis, fíjense, ¿para qué eligió a esta nación? Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Sacerdotes y gente santa. Es decir, un sacerdote es fundamentalmente gente que se para a favor de los hombres. ¿Está bien? Gente que no es así como que la figura que luego tenemos de sacerdote, ¿verdad? O sea, está hablando de un intercesor, pero no de un intercesor así como que lo que yo le diga a Dios eso va a ser y todo lo tienes que filtrar a través de mí. No, sino un reconciliador. Alguien que busca que Dios se conecte con el pueblo y que el pueblo se conecte con Dios. Que estén en esa comunión. Un sacerdote es alguien que está vigilando eso. Es alguien que está preocupado por la relación de Dios con el pueblo y del pueblo con Dios. Que le enseña, que lo orienta precisamente a una vida de piedad, a una vida a buscar al Señor, a vivir para Él. Ese es el espíritu que está hablando aquí. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa, es decir, gente consagrada a Él, que no anda metido en otro rollo, sino que el propósito de su vida, que ha entendido que fue creado para reconciliar a Dios con los hombres y a los hombres con Dios. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ahora, desde el inicio
dejó claro que esta elección de Dios no estaba basada en los méritos del pueblo, porque eso puede ser algo como que muy, muy común, ¿no? Imagínate, Dios te da una promesa como esta, Dios te elige por encima de cualquier otra nación, pues ¿qué tendencia hay en el corazón del hombre? A enorgullecerse, ¿no? Así como que, ¡ay, qué lindo soy, qué bonito soy!, ¿verdad? Qué bueno soy, algo ha de haber visto en mí. Como luego quienes dicen, ay Señor, no sé qué viste en mí para amarme tanto. Vio un pecador que se iba a ir al infierno, eso es lo que vio. O sea, no vio Dios nada en nosotros, así que, ay, mira, ay, yo no sabía que tenías esto, ay, cuánto te amo por eso que tienes. Por favor, ¿qué viste en mí, Señor? Nada, que no podías hacer absolutamente nada. Que no podías hacer absolutamente nada. Eso es lo que vi, tuve misericordia, nada más. O sea, el mérito es de Él. En Deuteronomio, capítulo 7, versículos 6 y 8, dicen, porque tú eres pueblo santo para Dios, o sea, apartado para Dios. Tu Dios, Jehová, tu Dios, te ha escogido para que le seas un pueblo especial. Fíjense, un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. O sea, es algo especial. Yo no sé si alcanzan a ver la dimensión esta. Están todos los pueblos de la tierra, pero Dios te ha escogido como algo especial. ¿Cuántos tienen algo especial? Miren, a ver, ¿cuántos tienen, a lo mejor, hermanas, un vestido que dices, este es especial? Sí, tengo otros vestiditos por ahí, pero este es especial, este, no sé cómo le queda, cómo lo siente, algo, ¿me explico? Que lo tiene en una estima por encima de los otros vestidos que tiene ahí. Estoy dando un ejemplo muy bobo quizá, pero es nada más para enfatizar el punto. Versículo 7. Escuchen bien, ¿por qué lo escogió? ¿Por qué lo separó? ¿Y por qué lo escogió para que le fuera un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra? Y les dice, así como que hasta ahí, hasta en el versículo 6, como que ya todos estaríamos así, ¿verdad? Como globos. Pero luego el Señor, como sabe cómo poncharnos, el Señor tiene unos alfileres, pero bien picudos. Y cuando andamos que nos empezamos a inflar y así como que irnos más para allá, entonces saca este alfilerito, entonces aquí les pone el alfiler antes de que se inflen más. Él dice en el versículo 7, no por ser vosotros el más numeroso de todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido. Entonces, entonces no porque éramos muchos, una nación grande, no. Dice, pues erais el más insignificante de todos los pueblos. Eras el más chafa de todos. Insignificantes, que no marca. O sea, le está diciendo, mira, el Señor te escogió a ti como nación, pero había otras naciones que tenían mejores características que las tuyas. O sea, si en otras palabras, diciéndole el Señor, si fuera por cualidades, si fuera por cuál es mejor, no te hubiera escogido a ti, tú eras el peor. Así. Había otros que pudo haber escogido, pero entonces, ¿por qué nos escogiste? ¿Qué viste en mí, Señor? Dice, sino porque Jehová os amó. Fíjate. Y quiso guardar el juramento que hizo a vuestros padres. Por eso os sacó Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de la servidumbre de mano del faraón, rey de Egipto. Quiso guardar el juramento y después dice que es Dios fiel, ¿verdad? Él quiso guardar. ¿Qué juramento le dio a los padres de Israel? Es decir, Abraham, Isaac y Jacob. Que de ellos iba a venir toda una descendencia que serían esclavizados en Egipto y que después de un lapso de tiempo Él los iba a sacar de ese lugar y darles una tierra que Él les prometió que ellos no merecían, pero que Él se las iba a dar.
y que él iba a usar incluso a esta nación de sacerdotes para juzgar las abominaciones de esta tierra. ¿Sí? Para acabar con esas abominaciones en esta tierra. ¿Están aquí conmigo? Y esas son unas promesas impresionantes. El asunto es de que nadie en el pueblo de Israel tenía en mente eso. Sí sabían que eran hebreos, pero les recuerdo, ellos no lo tenían presente. No estaban orando para que el Señor los liberara y los llevara a la tierra que les había prometido. Ellos simplemente clamaron eran, ahora sí que no iba a decir ateos, pero no, más bien traían una cultura pagana, crecieron en una cultura pagana, ¿sí? Adoraban ídolos. Y por ahí, ellos alzaron su voz, pero dice la Escritura que Dios se acordó de ellos. O sea, no porque Dios se hubiera olvidado, esa es una expresión para decir, ya es el tiempo, ahora ya voy a cumplir mi promesa. No porque ellos me lo estén pidiendo, sino porque es el tiempo. Porque ellos no estaban interesados en que Dios los salvara, mis amados. Ellos no estaban interesados en que Dios les diera una tierra de promesa. Ellos estaban interesados. Ellos se hubieran conformado con que el faraón les hubiera quitado un poco de trabajo. Ellos se hubieran conformado con no tener una situación tan difícil en su vida. Con eso les hubiera bastado. Y ese es el problema muchas veces con la gente. Y ese es el problema que tenemos cuando se predica el evangelio. Hay gente que, y miren, no menosprecio las dificultades que tenemos, no, en verdad, no hay un menosprecio a eso, pues a uno le duele el hijo porque el hijo está en drogas, al otro le duele esto porque tiene estas situaciones que los afligen y Señor, sálvame, ahora sí, Diosito, por esta, ¿verdad? Y muchos se acercan a Dios esperando que les mejore la vida nada más. O sea, no están ni siquiera interesados en ser salvos porque ni siquiera están conscientes de su pecado y lo único que desean es y que piensan que necesitan, escuchen, lo único que piensan que necesitan, ¿sí? Es tener una vida mejor. Pare de sufrir. ¿Sí? O sea, ya nada más con eso y con eso lo hacemos y listo. ¿Ok? Pero Dios tiene en mente algo mucho mejor para el hombre. Dios tiene en mente reconciliar al hombre. Entonces, fíjense bien, en el versículo 1 de Romanos 9, dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Es decir, aquí empieza por decir que Cristo, que el Espíritu Santo y su conciencia son testigos de la veracidad de lo que Él les va a decir. O sea, les está diciendo, miren, yo no estoy tratando de jugarles el dedo en la boca, no estoy tratando de dorarles la píldora, no estoy tratando de tomarles el pelo. ¿En qué sentido? Ahorita lo vamos a ver. En el sentido de lisonjear. ¿Cuántos saben lo que es una lisonja? A ver, ¿cuántos saben lo que es una lisonja? Que te digan, ay, o sea, así como, o sea, no un reconocimiento genuino, ¿verdad? De que te digan, oye, no sé, si es adular, pues, o sea, no un, oye, qué bien te ves, o porque es algo genuino, sino porque simplemente, ay, qué bonita, ¿verdad? Y te empieza, y bueno, si tienes algo que pueden obtener de ti, pues más te lisonjean, más te dicen lo que quieres oír, más te adulan. Entonces él está diciendo, yo no quiero adular a los judíos, no quiero ni adular a los judíos, no quiero menospreciar a los gentiles, ¿sí? Sino simplemente demostrar que la gracia de Dios es ajena al mérito de los hombres y que el hombre tiene que darle respuestas a Dios. Eso es lo único que me interesa hacer, es en pocas palabras lo que el apóstol Pablo está diciendo. Esa es la intención que llevan esas frases. Y versículo 2, ¿qué les dice? Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Gran tristeza, ¿sí? Y continuo dolor. ¿A causa de qué? A causa de la condición de incredulidad en el Mesías Jesucristo,
por parte del pueblo que Dios escogió. Dios escogió a este pueblo, a esta nación, ¿sí? Y les hizo promesas impresionantes, que escuchen bien, a ninguna otra nación se las ha hecho. Les voy a decir algo, porque ahorita vamos a llegar ahí, pero se lo voy a adelantar. Dios nunca ha hecho pactos con ninguna otra nación, solamente con Israel. Y es Dios el que ha pactado con Israel. Israel no pactó con Dios. Dios es el que ha pactado, porque solamente Dios tiene la capacidad de cumplir lo que Él promete, el hombre no. Porque si el hombre le promete a Dios, entonces Dios tendría que matar al hombre por incumplido. ¿Están aquí? Entonces todos los pactos fueron de Dios para con Israel. Entonces dice, bueno, hay un dolor muy grande en mi corazón, ¿sí? Hay un continuo dolor, hay una profunda tristeza, porque fíjense, en Juan 1:11 dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Los suyos no le recibieron, es decir, el pueblo que Él escogió rechazó la promesa que Dios les hizo. No les prestaron oído, ¿sí? No fueron atentos a la voz de Dios, no les interesó la voz de Dios, solamente querían los beneficios de Dios. Pero no les interesó la voz de Dios. La promesa del Mesías, dijeron, no, sí, pero que venga y que saque a patadas a los romanos. Eso es todo, es en donde estaban. Y repito, no era una situación fácil, o sea, hay que entender también esto. En aquel entonces era algo terrible. Aun cuando se decían de lo más civilizado, en las leyes romanas tenían leyes muy injustas que oprimían y que exprimían a los pueblos conquistados. Y Israel no era ajeno a eso en el tiempo en que el Señor vino. Así que ellos estaban esperando que viniera un Mesías a librarlos de su condición tan difícil que tenían. Versículo 3, fíjense bien. ¿A dónde lo llevaba esa gran tristeza? Dice, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son parientes según la carne. Y escuchen bien, este versículo está bien tremendo, pero aunque el apóstol está diciendo una imposibilidad, porque ya vimos que nada nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, lo cierto es que estas palabras expresan el profundo amor, la desesperación del apóstol Pablo por los de su nación. O sea, a tal punto en que él está diciendo, bueno, yo ya sé que yo ya soy salvo y que seré glorificado y el Señor me ha redimido, pero fíjense hasta dónde estaba siendo capaz él de llegar. O sea, ¿qué es lo que manifiesta en su amor a decir, si aún fuera posible irme yo al infierno, pero que ustedes se salven? Mi vida por la de ustedes. Eso es ser anatema, ser maldito. Obviamente, pues es una imposibilidad porque ella había sido salvado. Y repito, acababa de decir él, nada nos puede separar del amor de Dios. El asunto es que esto es lo que expresa: un amor, una desesperación, ¿sí?, por ver a su nación sin darles respuestas a Dios. Viendo a los de su nación que recibieron tanto de parte de Dios y viendo a su nación menospreciar o despreciar al Rey Jesús. Y eso le causaba un profundo dolor. Y le voy a decir algo, son cosas que sin duda nosotros debemos de imitar. Y esto yo pienso que solamente, y cuando digo pienso es una convicción, es que el Espíritu Santo haga en medio de nosotros. ¿Sí? Porque en verdad necesitamos que eso ocurra. Porque le voy a decir algo muy feo. ¿Están listos? Pero somos muy indolentes al ver la condición de los perdidos. Somos muy indolentes. Hay actitudes de menosprecio incluso por la mesa del Señor
Pues ya soy salvo. Ay, pues gracias a Dios ya entendí. Nadie me separará del amor de Cristo. Pues ya los demás ahí se le echan, ¿verdad? Y se enfoca uno tanto en sí mismo y se olvida de amar a Dios y de amar a los demás y de amar al prójimo. Y nos olvidamos de predicar el evangelio a los perdidos. Nosotros no sabemos si ellos se van a convertir o no, ese no es asunto nuestro. Pero es nuestra responsabilidad predicarles. Es nuestra responsabilidad hacerles llegar el evangelio con toda claridad, con toda precisión. No venderles un pescado viejo, ¿sí? Y maloliente, y decirles, el Señor te va a alivianar y todos tus problemas se van a acabar y el Señor va a mejorar todo eso. No es cierto, no sabemos, a lo mejor le empeoran. Pero lo cierto es que si pones su confianza en Cristo Jesús, su eternidad cambiará. Lo cierto es eso. Esa es la única garantía. Y bueno, pues el Señor estará aquí, pero ya vimos la semana pasada que todos pasamos tribulación, angustia, desnudez, escasez, persecución, peligros, espada. Pero en medio de todo eso somos más que vencedores. Somos completamente vencedores porque el Señor nos amó sencillamente. Versículos 4 y 5 les dice, que son mis parientes según la carne, versículo 4, que son israelitas. Fíjense, israelitas. No, estos no son de los que se andan ahí de que, ¿en qué termina tu apellido? En tal. No, sí, no, ya se sienten judíos. Sí, porque anda mucho eso y anda desde hace varios años todo un asunto de judaizar y dice, espérate tantito, ese no es el asunto, Dice esto, según la carne, dice, son israelitas, dice, de los cuales israelitas son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, o sea, humanamente, vino Cristo, el cual es Dios, fíjense, el cual es Dios. ¿Quién es Dios? Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Y aquí menciona 6 aspectos que le pertenecen única y exclusivamente al pueblo de Israel a causa de la elección de Dios. Hay 6 cosas que menciona. Número 1 dice la adopción. ¿A qué se refiere con la adopción? Al ser incorporados a la familia de Dios. No era, y Dios los adoptó. Estos son míos, la adopción, la gloria. La gloria aquí es traducido del hebreo kabod, que quiere decir peso, en el sentido de ornamento, de honra. De ahí viene la palabra, de ahí se tradujo de doxa, o sea, de gloria, ese es en el griego, como está escrito, ¿verdad? Es decir, a ningún pueblo en la historia Dios se ha manifestado tanto como a Israel. A ninguno le ha dado ese honor. A lo largo de toda la historia. Toda la historia dicen, oye sí, pero también Dios ha permitido cosas terribles. El holocausto, eso fue una infamia. ¿Y cómo es que Dios lo permitió? Dios lo permitió, pero ahí están todavía. No los desapareció. Estuvieron por más de 1000, casi 2000 años, 1900 años, sin una tierra, sin una patria, y Dios se las dio. Y ahorita ya están otra vez ahí. ¿Sí? O sea, ningún pueblo Dios se ha manifestado tanto como ellos. Ningún pueblo en la historia de la humanidad ha visto la gloria de Dios como la ha visto Israel. ¿Sí? A ningún pueblo el Señor se manifestó. Es que sí los trajo en el desierto, sí, pero ¿sabes qué? Ningún pueblo vio tanto la gloria de Dios. Ningún pueblo ha visto, si a milagros vamos, ningún pueblo ha visto tantos milagros, tantas señales, tantos prodigios. Ninguna nación. La gloria. Y con eso Dios los honró, a eso se refiere. Les ha dado la adopción, dice, también la gloria. El pacto, aquí se refiere a los pactos, porque fueron varios pactos. Y repito, fue Dios quien pactó con el hombre.
no Dios con ellos. Todo ese rollo de hacer pactos con Dios es antibíblico. Pacta con Dios con esto y el Señor te va a bendecir, y porque vas a ver, eso es antibíblico. Esas son tranzas que hacen, o ignorancia o tranzas, o las dos. O la tranza que se aprovecha de la ignorancia del pueblo. Pero eso es completamente corrupto. ¿Sí? Escuchen bien, aún en el nuevo pacto, Dios lo hizo con Israel para cumplir la promesa que le había hecho a Abraham, que en él serían benditas las familias de la tierra. Y cuando la palabra las familias de la tierra, familias es naciones de la tierra. Por la descendencia de él, ¿sí? Es maravilloso, ¿no? Las palabras del Señor Jesucristo, ¿se acuerdan ahí en Juan 4? Ahí se los dejo de tarea. Dice que le era necesario pasar por Samaria, que llega y tiene una conversación muy interesante. Hay mucha enseñanza en ese pasaje de Juan 4, ahí cuando está con la mujer samaritana. Pero el Señor les dice, miren, porque ella le sacó religión. Le sacó, no. En este monte es en donde se adora. Ustedes dicen que en Jerusalén, pero no, que el asunto está aquí. Y nuestro padre Jacob y nuestro padre, o sea, bien religiosa, ¿verdad? Pero dice, 5 maridos has tenido y el sexto no es tu marido. Pero bien religiosa. Porque eso es algo de lo que nos gusta, hablar de religión. Hacernos, o sea, así como que, ¿de qué me estás hablando? Yo estoy bien delante de Dios. Y le dice, no. Y termina diciéndole casi, les dice, mira, ustedes adoran lo que no saben. O sea, ustedes se postran de lo que no saben. Nosotros, dice, adoramos lo que sabemos. Y les dice esto, porque la salvación viene de los judíos. ¿De dónde, de qué nacionalidad era el Señor Jesús? ¿Del linaje de quién? De Abraham. En él son benditas todas las naciones. En Cristo no hay judío y no hay gentil. No hay diferencia en Cristo. Fuera de Cristo sí la hay. Y no quiere decir que, bueno, pues entonces dejas de ser judío o dejas de ser mexicano, ¿verdad? No está diciendo eso. Es de que no hay diferencia estando en Cristo. También habla de la promulgación de la ley. Es decir, a ningún otro pueblo, a ninguna otra nación, Dios le confió su palabra. A ellos se las puso por escrito. Es más, Dios mismo las escribió. Dios mismo escribió las tablas de la ley. Dios mismo. No solamente las dictó, además se las escribió, se las dejó por escrito. ¡Qué tremendo! Y a ninguna otra nación le ha dado ese privilegio. Y el propósito era para que el pueblo de Israel tomara eso y de ahí enseñar eso a todas las naciones. Fíjense. También dice que les dio el culto, es decir, que les dio el privilegio de enseñarles cómo debían de acercarse a adorarlo. ¿Sí? O sea, no es de que les dijo, este es el rito y tienen que hacerlo de rito, ¿verdad? Porque también eso lo dejó en claro el Señor Jesucristo ahí con la mujer samaritana. No es la forma y no es el lugar, es en espíritu y en verdad. Dice, la hora es, ¿verdad? Y la hora viene cuando es ni en este monte ni en Jerusalén. El Padre busca verdaderos adoradores. ¿Por qué dice verdaderos adoradores? Porque hay falsos. Hay falsos. Que le adoren en espíritu y en verdad. Es decir, nacidos de nuevo y de acuerdo a su palabra. Y ese es el asunto, porque ese es el punto con las religiones. Le voy a decir algo, solamente hay 2 religiones. Es que hay 50,000. No, nomás hay 2. La verdadera y la falsa. ¿Sí? La falsa establece sus propias maneras de acercarse a Dios, de justificarse delante de Dios, y todas, sin excepción, es por méritos.
Escuchen bien, solamente la fe en Cristo es por gracia, por medio de la fe. De ahí en fuera, todas, la que me diga, son obras. Algunas aún se dicen cristianas, pero incluyen las obras para poder ser salvo. Incluye alguna acción además de creer. Si se requiere una acción además de creer, entonces ya son obras. La fe no es una obra. ¿Está conmigo? Y la otra, pues es la verdadera. La verdadera lo hace como Dios dice, por gracia, por medio de la fe. También la sexta cosa dice las promesas. Fíjense, voy a repasar todo. La adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Habla de los anuncios de Dios. La expresión o la palabra las promesas es evangelia, de donde viene evangelio o evangelión, de donde vienen buenas noticias. Entonces habla de los anuncios de Dios, que son los dichos de Dios a favor de los suyos, por medio de los cuales les da seguridad. Si Dios le da la promesa y le dice, todo está bien, todo va a estar bien, voy a hacer esto. Pero es que no sé, tú tranquilo, yo voy a hacer esto. Esa es una promesa. Y Dios les dio esa promesa. Dios les anunció, les anunció cosas, les dijo que Él estaría con ellos, etcétera. Una lista de promesas para darles seguridad a ellos. Ahora, ¿cómo se tiene acceso a las promesas de Dios? Por la fe. ¿Por cuántas cosas accedió? ¿Cuántas cosas hizo Abraham para tener acceso a la promesa de Dios? ¿Cuántas cosas hizo? Ninguna. Solamente creyó. Entonces, todas estas cosas que vimos tienen el objetivo de hacer notoria y exaltar la bondad de Dios, la fidelidad de Dios a su palabra, su gracia, su misericordia, su bondad. Pero también al mismo tiempo habla de Cristo, de que Cristo es Dios. Y sin duda este es uno de los aspectos más atacados por el mundo. Es un esfuerzo sistemático por desacreditar esta verdad, que Cristo es Dios, por desacreditar su palabra. Vemos todos los recursos que el mundo invierte por desacreditar su palabra. Usted prende la tele y ve, hasta programas acá, que son eruditos, ¿verdad? Que te dicen, las contradicciones que tiene la Biblia. Sí, nada más que todos esos eruditos, muchos de ellos son hijos del diablo, la gran mayoría. No son nacidos de nuevo. Es que tiene un doctorado en teología, ¿y eso qué? ¿Y eso qué? Que tenga 20 doctorados, ¿eso qué? Pero es que es de la universidad, ¿y eso qué? Es un incrédulo, es un hijo del diablo. Pero es que sabe mucho, pues tiene mucho conocimiento humano. El asunto es de que Dios no se reveló al hombre por medio de la sabiduría humana, sino por medio del evangelio. No es la sabiduría humana. Miren, vengan conmigo, por favor, vamos a leer así rápido. Segunda a los Corintios, capítulo 4, versículo 4 dice, desde el versículo 3 los voy a leer. Pero si nuestro evangelio está encubierto, o es decir, tapado, cubierto pues, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual, Cristo, es la imagen de Dios. Colosenses, capítulo 1, versículos 15 y 16. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y aquí los testigos de Jehová dicen, ahí está, es el primogénito, el primero es creado, no. ¿Sí? Aquí no habla de creación. Aquí primogénito es la palabra griega prototokos, que quiere decir el que está por encima de toda la creación, el que ocupa la supremacía, el que está por encima de todos. Esa es la palabra. ¿Sí? Dice, porque en Él, fíjense, en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. O sea, Jesús es Dios, mis amados.
El apóstol Pablo les dice, ¿cuál es Dios? Bendito por los siglos. Es otra vueltecita rápido ahí a Hebreos capítulo 1, del versículo 1 al 3, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, escuchen bien, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, el Hijo de Dios, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su substancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó un más excelente nombre que ellos. Versículos del 6 al 8, ahí de Romanos 9, ya estamos casi terminando, casi. En estos versículos del 6 al 8, en lo que regresa usted ahí, hace una nota aclaratoria, escuchen, acerca de la infalibilidad de la palabra de Dios. Y aclara quiénes son en realidad los hijos de Dios. Y empieza diciendo, versículo 6, no que la palabra de Dios haya fallado. Oye, entonces si Dios escogió, a ver qué pasó. Dios escogió a esta nación de Israel. Entonces, pues, todos son salvos, ¿no? Porque Dios los escogió. Dice, no. Entonces, si no son salvos todos, pues ¿qué falló? Yo quiero que usted note que aun cuando fue la elección de Dios, no tuvo la respuesta de todos. ¿Sí? Aun cuando Dios eligió a esa nación, no todos le respondieron a Dios. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que Dios se equivocó? ¿Que la palabra falló? No, porque la palabra es infalible. No se contradice. Que el hombre esté limitado en su entendimiento a causa del pecado, ¿verdad? Que tenga una mente corrupta, eso es cuenta aparte, pero Dios no se equivoca. Dios no se contradice. ¿Sí? Si así fuera, no sería Dios. Él no sería entonces el Dios que dice ser, porque en su palabra dice que su palabra es perfecta. Entonces si se contradice, entonces no lo sería. Entonces Dios sería un mentiroso, entonces no sería Dios. ¿Ven? ¿Sí lo captan eso o no? ¿Verdad? Y bueno, yo aunque después voy a mencionar más esto, voy a entrar un poco más de lleno después, les digo les repito, esto que ya lo he dicho antes. La iglesia, mis amados, no sustituye a Israel. Son dos cosas aparte. La iglesia no sustituye a Israel. Israel es Israel, la iglesia es la iglesia. Y la iglesia está compuesta tanto por judíos, por gente de Israel, como por gentiles. Pero no sustituye. Es que somos nosotros la nación. Bueno, espiritualmente sí, pero no la sustituye. Sí, ese asunto de que la sustituye es una posición dominionista, es una teología, sí, o del reino ahora, y eso es herético. Y eso ya también lo vamos a ver más adelante. Entonces dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿Verdad? Podríamos decir también lo mismo, que no todos los que van a una congregación cristiana, o al menos si así se denomine, son cristianos. Fíjense. Es que mis padres son, y tengo, mira, si me hacen la prueba del ADN y la de Abraham también, soy hijo de Abraham. Pues sin duda, pero no, eres descendiente de israelita, pero eso no te hace formar parte del pueblo de Dios. Dice, y aquí lo especifica, dice, ni por ser descendiente de Abraham, ¿qué es descendiente? Hijos de los 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 hijos. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Oye, pero ¿cómo no? Yo soy hijo de Abraham. No.
porque Abraham tuvo más hijos además de Isaac, y dice, sino en Isaac te será llamada descendencia. Sí sabía usted, ¿verdad?, que Abraham tuvo más hijos, ¿sí o no? Pero ellos no son herederos de la promesa. ¿Están aquí? Sino en Isaac. Y esto en Isaac te será llamada descendencia, es decir, es el hijo prometido. Es la obra de Dios, no el esfuerzo del hombre. Fíjense. Todos los demás hijos que Abraham tuvo pues, fueron resultado natural del esfuerzo. Pues sí, debe haber sido porque ya estaba viejito. Sí. Pero esos fueron resultados naturales. Pero Isaac no. En Isaac fue prometido y tenía que ser una obra de Dios. Escuchen bien, tenía que ser obra de Dios. Porque Abraham tenía 100 años y Sara 90. Y además era estéril. Aún si no hubiera sido estéril, pues a los 90 años pues ya no hay nada ahí adentro. En ese sentido, o sea, ya pasó el tiempo. Aún así, era estéril. Entonces, Dios tenía que hacer algo. Es el hijo de la promesa. Ahora, a ver, para los que estuvieron y llevaron el módulo de hermenéutica, ¿qué figura retórica es eso de en Isaac? En Isaac te será llamada descendencia. A ver. Echen a correr el hámster. Es un tipo de Cristo. Es el hijo de promesa en Isaac, en Cristo. En la promesa de Dios, dentro de lo que Dios establece y de lo que Él hace. Dice, esto es, no los que son hijos según la carne son hijos de Dios. Según la carne, ¿a qué se refiere? Según el esfuerzo humano. Entonces, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. O sea, no los que son descendientes naturales. Dice, sino los que son hijos, según la promesa, son contados como descendientes. ¿Cuál fue la promesa? Después de que Dios justificó a Abraham por la fe. O sea, Dios le prometió, Abraham le creyó y Dios lo justificó. Entonces, los hijos de Abraham, ¿quiénes son? Los que se apellidan Rabinovich. ¿Sí? Lo que termina en EZ, ¿verdad? Y andan ahí con sus rollos. ¿Esos son los hijos de Abraham? Los hijos de Abraham son los que tienen su confianza puesta en la palabra de Dios. Esos son los hijos de Abraham. En Mateo 3, 8 y 9, Juan el Bautista estaba rudo. Ese sí les decía víboras. Ole, víboras. Tepocuatas. Ay. Coralillos y cascabeles. Y el versículo 8 de Mateo 3 dice, producid pues frutos dignos de arrepentimiento. O sea, evidencia de arrepentimiento. Dice, y no penséis, o sea, ni se crean. Dice, no penséis decir dentro de vosotros mismos. Fíjense, este es un pensamiento que está refiriéndose al hombre, al corazón del hombre. No penséis dentro de vosotros mismos. A Abraham tenemos por padre. O sea, nuestro padre es Abraham. Ya la hicimos. O sea, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Dios puede hacerlo. Dios puede hacer lo que Él quiera. Él es todopoderoso. ¿Sí? Y yo les recuerdo, mis amados, que los judíos pensaban, y aún piensan los que rechazan a Cristo, ellos pensaban que el hecho de que por ser descendientes de Abraham ya eran salvos. Por eso el asunto de las genealogías es tan importante para los judíos. Eres descendiente de Abraham, tú ya eres salvo, ¿verdad? Y tradicionalmente argumentaban y enseñaban que las buenas obras de Abraham fueron tantas que le alcanzaban para salvar a toda su descendencia. Fíjense, ¿dónde estaba su mentalidad?
que la salvación es por obras. ¿Cuál de las dos religiones es eso? Falsa, por obras. Porque Abraham no fue salvo por medio de las obras, sino por la fe. Abraham no fue justificado por sus obras, sino por su fe. Sus obras mostraron que él había sido justificado. Pero sus obras no precedieron su justicia. Su justicia precedió las obras. Y fue la justicia de Dios, no la de Abraham. En Juan capítulo 8, versículos del 39 al 47, se los voy a leer. Es un pasaje muy conocido, pero lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Póngame atención, por favor. Si me quiere seguir ahí con su vista, ¿verdad? Leyendo su Biblia. Si no trae esta versión, si no, ponga atención, porque está muy clara. Dice, versículo 39 de Juan 8. Nuestro padre es Abraham, declararon. No, respondió Jesús, pues si realmente fueran hijos de Abraham, seguirían su ejemplo. Fíjense, aún la misma creación nos enseña acerca de esto. ¿Han visto, por ejemplo, yo les he dicho que a mí me gustan mucho los documentales de la naturaleza, de los animales y todo esto, ¿no? Y por ejemplo, los leones, saben que ellos pues ya traen la vida de león, ¿verdad? Hasta huelen a león, ¿verdad? Ellos ya traen en su naturaleza, en su vida, ya tienen la ley de vida de león, es decir, pues van a tener hijos leoncitos y van a ser... Su vida los habilita para hacer las cosas que un león hace. ¿Está aquí? Pero escuchen bien, ellos tienen no solamente la vida que heredaron de sus padres, pero también tienen el ejemplo de sus padres para vivir. Porque es en esa familia y es con el ejemplo que ellos tienen donde van aprendiendo a cazar. Cuando están jugando y que la mamá juega con ellos y el papá y que andan ahí luego, ¿han visto luego los leoncitos cómo son de enfadosos? ¿Verdad? Se le brincan allá al papá y le muerden una oreja y ahí los trae, y otro le jala la cola y luego así bien pacientes, ¿no? Y luego salen y entre ellos y se corretean y todo eso, esos juegos que van teniendo con sus padres, pero también con los demás leones más grandes. Ahí, fíjense, hasta ellos entienden esto, que el mayor cuida al menor. Y todos esos juegos que van teniendo los van preparando para que un día ellos puedan valerse por sí mismos, para cazar, para defenderse, sus territorios, todo eso lo van aprendiendo. No solamente tienen la vida, tienen el ejemplo. Usted dice, bueno, pues un león, ¿verdad? Por ejemplo, que nació en cautiverio y que creció en cautiverio, ahí muy bonito, todos siempre le dieron comida. Si lo suelta, se va a morir. Porque no va a ser capaz de hacerlo, aunque tenga la vida de león. Pero no va a tener las habilidades porque no le enseñaron, no le dieron ejemplo. Buenas tardes. Entonces dice, pues si fueran hijos de Abraham seguirían su ejemplo. En cambio, procuran matarme porque les digo la verdad, la cual, ¿verdad?, oí de Dios. Abraham nunca hizo algo así, o sea, nunca procuró matar a nadie. Sí, cometió sus regadototas, errores garrafales, pecados tremendos. ¿Sí? Dice, no. Ustedes imitan a su verdadero padre. Dicen, nosotros, le contestan ellos, nosotros no somos hijos ilegítimos, respondieron. Como tú, porque pensaban que Jesús era hijo ilegítimo. Pero también ellos, fíjense, bien mal plan, estos tipos. Pensando que los gentiles se les considera ilegítimos. No son hijos de Dios, son ilegítimos, son hijos de fornicación. Fíjense, para que vean el mal plan de ellos, dice, nosotros no somos hijos ilegítimos, respondieron. Dios mismo es nuestro verdadero Padre. Yo me imagino que hasta la vena se les botó acá y la de la frente. Dios mismo es nuestro Padre.
Jesús les dijo, si Dios fuera su Padre, ustedes me amarían. ¿Cuántos aman al Señor? ¿Ya nos vamos entendiendo? Si Dios fuera su Padre, ustedes me amarían, porque he venido a ustedes de parte de Dios. No estoy aquí por mi propia cuenta, sino que Él me envió. Y les hace una pregunta, ¿por qué no pueden entender lo que les digo? Pero Él les contesta, porque ni siquiera toleran oírme. ¿Cómo pueden decir que son hijos de Dios y no toleran lo que les digo? ¿Están viendo marcas de hijos de Dios? ¿Cómo nos podemos identificar como hijos de Dios? ¿Amamos a Cristo? A veces nos hurte con su palabra, ¿cierto o no? A veces no nos dice bonitos. A veces nos dice cosas muy fuertes, pero un hijo de Dios lo abraza porque sabe que esa palabra lleva todo el poder de Dios para transformarlo y por eso uno lo abraza, aunque queme, aunque quiebre. ¿Cierto o no? Dice, pues ustedes son hijos de su padre, y todos así como que entonces, y les dijo feo, pues ustedes son hijos de su padre, el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Por eso es natural que no me crean cuando les digo la verdad. Estoy diciendo la verdad. No te creo. Bueno, pues, estoy diciendo. Versículo 46. ¿Quién de ustedes puede, dice, con toda sinceridad, acusarme de pecado? O sea, a ver, vamos a ver la ley. ¿Quién de ustedes todos tiene un testimonio contrario al mío? O sea, que yo he infringido la ley, que yo he violado la ley. ¿Quién de ustedes me puede redarguir? ¿Y ustedes? ¿Y ustedes? No, yo tampoco, no, yo no me meto en problemas. Dicen, no, bueno. Dice, y si les digo la verdad, o sea, si no les estoy diciendo mentiras, si nadie puede decir, no, pues este es bien mentiroso, este es un cuentero, ¿verdad? Este es bien tranza, es mañoso, no sé. Dice, no. Y si les digo la verdad, dice, ¿por qué entonces no me creen? Si saben que lo que hablo es verdad, si no me pueden redarguir de pecado, entonces ¿por qué no me creen? Dice, los que pertenecen a Dios me escuchan con gusto la palabra de Dios, las palabras de Dios, pero ustedes no las escuchan porque no pertenecen a Dios. Entonces ahí aclara que no por ser descendientes físicamente o genéticamente de Abraham los justifica delante de Dios, sino que los herederos de la promesa, ¿verdad? Son los que creen como Abraham creyó, no por ser físicamente. Entonces, ¿qué es lo que hizo Abraham? Ya repito, y casi termino con esto. ¿Qué es lo que hizo Abraham? Creerle a Dios, atendió la voz de Dios, confió en lo que Dios estableció para redimir al hombre. ¿Sí? Acuérdense cuando se llevaba a Isaac allá al monte Moria. Papá, pues pues ahí está la leña y ahí está todo, ¿y dónde está el cordero? El Señor proveerá, mijo. El Señor se proveerá a sí mismo de un sacrificio para expiar. Y el Señor se proveyó a sí mismo de un sacrificio para expiar nuestros pecados, a Cristo Jesús. Entonces Dios jamás va a aceptar una justicia que no provenga de Él. Dios jamás aceptará un pago por el pecado que no provenga de Él. No es que, mira, te voy a entregar este sacrificio, en manera de sacrificio lo voy a hacer esto, Señor, ¿para qué? Y voy a hacer y me voy a cargar, ahora que viene Semana Santa ya, ¿verdad? Vemos tantas cosas, procesiones y todo, y unos que andan cargando unas ramas de espinas y se laceran, otros los crucifican literalmente, y ahí andan, ¿verdad?, cargando nopales, otros se van kilómetros de rodillas, se despedazan. No, pero este es un sacrificio. Escuche bien, nada de eso acepta el Señor.
como pago por sus pecados. Absolutamente nada de eso. Cualquiera que trata de justificarse, cualquiera que trata de hacerse aceptable a Dios, de redimirse a sí mismo del pecado por medio de sus obras, escuche bien, queda excluido de la gracia y queda sujeto a la condenación eterna, que como dice la palabra de Dios en Mateo 25:41, fue preparada para el diablo y sus ángeles. Para ellos fue preparado el infierno. Entonces concluimos, nadie nace siendo creyente. Digan conmigo, Dios no tiene nietos. Dios nomás tiene hijos, no tiene nietos. Es que no, mis papás, no, yo soy cristiano desde chiquito. Yo nací en cuna cristiana. Pues a lo mejor la cuna sí era, pero tú no. Es que yo fui y yo en la iglesia y yo desde chiquito, qué bueno que desde chiquito, pero nadie nace siendo salvo. Es necesario atender el mensaje del evangelio. Escuchen, por último, Hebreos capítulo 10, vaya conmigo por favor ahí, a Hebreos 10, ya no me tardo ni 2 horas. Hebreos 10, del versículo 26 en adelante. Dice, si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, aquí el contexto habla de resistir en incredulidad el sacrificio expiatorio de Cristo. Acuérdense, se está refiriendo a los hebreos, se está refiriendo a gente que muchos de ellos estaban dudando entre, bueno, sí, Cristo, Jesús, y sí, me gustan sus enseñanzas, pero por sí o por no, yo todavía voy a ofrecer este cordero. Porque como que no confío muy bien en que Cristo sea el cordero. Entonces tengo que ofrecer de acuerdo al rito para el perdón de pecados. Eso es incredulidad. Y otros de plano rechazaban al Señor, pero había gente que estaba dudando, que estaba fluctuante en esos dos pensamientos, ¿sí? Que persistían en sus ritos, es decir, en la justicia propia. Y dice, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, no quiere decir que recibieron a Cristo, quiere decir que se les predicó el evangelio y que lo entendieron, pero que que no habían dado respuesta, que no habían creído, pues dice, ya no queda más sacrificios por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Fíjense, versículo 28. Y aquí hace una comparación porque enfatiza algo. Dice, el que viola la ley de Moisés por testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Por ejemplo, ¿qué decía la ley? Cuando se habla de la ley de Moisés, está hablando de la ley que Dios le dio al pueblo, pero era para regirse aquí en la tierra. ¿Ok? ¿Qué decía, por ejemplo, acerca de los adúlteros? ¿Al hombre nada más? ¿A la mujer nada más? ¿A los dos? Se los tendrían que surtir. Si un hijo se rebelaba a sus padres, ¿qué le tenían que hacer al hijo? Era lapidarlo. Órale, mijito, vamos a jugar contigo a las iguanas. Tú te arrancas corriendo y nosotros te matamos a pedradas. Y así. O sea, era algo serio. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. O sea, era algo, lo que el Señor le estaba enseñando, el pecado es algo muy delicado, es algo muy serio. ¿Sí? Dice, bueno, 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Escuchen el versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotee al Hijo de Dios? Fíjense bien. El que pisotee al Hijo de Dios. ¿Qué es pisotear? Es así como que la máxima expresión de desprecio. ¿Qué haces con una cucaracha? Y le bailas un twist ahí, ¿verdad? O sea, lo pisoteas, lo tienes por debajo, lo pisas. Estoy por encima de ti.
el que pisotee al Hijo de Dios y tenga por inmunda, por común, por sangre de cualquier animal. Es decir, que la sangre de Cristo sea igual que la de cualquier animal. La sangre que tenga por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, dice, y ofenda al Espíritu de gracia. Eso es, mis amados, lo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo venga y nos trate de convencer al exponerse el Evangelio que la sangre de Cristo es lo que nos limpia de todo pecado y se tenga por inmunda la sangre de Cristo y se hace ofensa al Espíritu Santo. Y se hace una blasfemia contra el Espíritu Santo. Y de esa no hay perdón. ¿Por qué? Porque es la sangre de Cristo los únicos que nos puede limpiar de pecado. Y el ser limpiados por la sangre de Cristo, eso solamente, esa convicción solamente la da el Espíritu Santo. Entonces cuando se dice, no, el Espíritu Santo, ¿verdad? Por en el Evangelio diciéndonos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No, para mí su sangre es igual que la de cualquier animal. Es decirle mentiroso al Espíritu Santo. Es blasfemar contra el Espíritu Santo. En otras palabras, si hay consecuencias, fíjense, o sea, si hay consecuencias por violar la ley de Moisés, que fue dada a los hombres para mostrar el carácter de Dios, la pregunta que hace después es para ponernos a pensar, ¿no? Es para poner a meditar a cualquier hombre, a cualquier ser humano. Versículo 30, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Ay, pero es que aquí en la tierra todo me sigue yendo muy bien, ¿y por qué? Entonces aquel mira todo lo que está haciendo y le va muy bien, no le pasa nada, pero le va a pasar. Porque está escrito que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Termina el versículo 31 diciendo, horrible cosa es caer en manos del Dios vivo. Eso se está refiriendo ya a la eternidad. No está hablando aquí en la tierra. Se está refiriendo ya a la eternidad. ¿Sí? Entonces, mis amados, ¿alcanzan a ver la razón de la tristeza del apóstol Pablo? ¿Por qué estaba con un dolor en su corazón? Que él veía la jactancia que tenían, el menosprecio que tenían por Cristo, los de su nación, a los que fue enviado el Salvador y de quien nació entre ellos. Y qué bueno, como dije hace un momento, será que el Espíritu Santo nos ayude a estar recordando esto y ponga la carga en nuestro corazón por compartir el Evangelio de Jesucristo, el cual es Dios y el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Póngase de pie y vamos a orar, por favor.